llama robo de identidad. ¿Y por qué de este título? ¿Por qué de este tema? Mira, el día de hoy la predicación va a ser acerca de eso, de por qué es importante cuidarnos del robo de identidad. Y nada tiene que ver, es solamente el título, nada tiene que ver con el robo de identidad bancario, ¿verdad? De que dijeran, ay, aquí van a hablar de el crédito y del FICO score y de todo eso. No, es parecido, pero más importante este robo de identidad. Precisamente el robo de identidad en Estados Unidos, sé que también en otros países como en México está siendo un crimen que dicen las estadísticas que es el que está creciendo a nivel más alarmante, porque no se puede hacer gran cosa. La verdad, una vez que tú eres víctima de alguien que toma tu nombre, toma tu seguro social, toma tu identidad, tu crédito, y entonces va y gasta dinero a tu nombre y al rato no lo paga. Y ese es alguien que toma tu lugar y toma tus privilegios y va y gasta y malgasta, y el afectado eres tú. Y entonces este crimen no es muy, aunque tú vayas con las autoridades, ellos no pueden hacer gran cosa por ti, porque cada uno tiene que pelear su propia batalla, empezar a hablar directamente con las compañías o las tarjetas de crédito que fueron usadas y demás. Y es algo toma mucho tiempo el volver a limpiar tu nombre, y la verdad estás casi solo, no hay gran ayuda, y espero que cada uno de nosotros cuidemos nuestra identidad. Pero la identidad más importante de la que te quiero hablar en este día es acerca de la identidad espiritual que tenemos que cuidar, porque así como tenemos una identidad crediticia, una identidad bancaria, así tenemos una identidad espiritual. ¿Y qué es esto de la identidad espiritual? Mira, así como si tú te das cuenta en tu físico, no hay nadie, y no sé si esto te va a dar gusto o te va a dar tristeza o cómo lo vayas a tomar, pero déjame te doy la noticia que no ha habido nadie como tú antes de que tú nacieras, ni va a haber alguien como tú después de que fallezcas. Eres alguien único. Físicamente y espiritualmente, Dios no hace dos personas iguales. Y así como las huellas digitales fueron instituidas hace 158 años, el día de mañana es el aniversario también del sistema de seguridad que se inició en el país de la India. Fue el primer país que empezaron a instituir las huellas digitales como algo único que te da identidad, porque no hay nadie, ni ha habido nadie, ni en el pasado ni en el futuro, que tenga tus mismas huellas digitales. Entonces, de esa manera pueden comprobar que tú eres tú y que no te pareces a nadie, ¿verdad? Diga por ahí este hermoso salmo, ¿verdad? Yo soy yo y no me parezco a nadie. Bueno, algo así es espiritualmente. Tú tienes una misión que nadie puede hacer por ti. Eres único, eres única. Nadie antes que tú ha tenido una misión como la tuya. Y es por eso que desde donde naces, de la nacionalidad, del lenguaje que hablas, los padres que tuviste, las circunstancias en las que creciste, aunque fueran dos hermanas gemelas, ¿verdad? Que aquí tenemos ya estás, Evelyn. Aunque hayan sido gemelas, tuvieron diferentes amistades en algún momento de su vida, al menos diferente pareja, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Entonces, los ojos grandes está Evelyn, porque tiene una hermana que es gemela. Y entonces tienen amistades diferentes, o percibimos las situaciones diferentes, o en la escuela tuvimos maestros diferentes, y entonces todo eso nos va haciendo únicos en nuestro carácter, en nuestras circunstancias en que crecimos. Y Dios no está dormido. Todo eso Dios lo va utilizando. Si tú no lo provocaste, si tú no escogiste a tus papás, ¿verdad? Bueno, Dios los escogió por ti. Y esas circunstancias es porque Dios te quiere en tu carácter moldear para que tú logres algo. Aquí la pregunta de toda persona madura que llega a cierta edad es el preguntarse: ¿para qué nací? ¿A qué vine a este mundo? ¿A dónde voy? Porque cuando no nos preguntamos eso, vamos por la vida nada más siendo víctimas de alguien más que viene y te dice cómo debes de vivir la vida. Y entonces vienen y te roban tu identidad. Y entonces te la pasas tu vida tratando de agradar a tus padres. ¿Cuántos de nosotros, no levante la mano, pero
Cierto, no hay veces que, oh, yo quiero agradar a mi papá o a mi mamá y me esfuerzo toda la vida por ello y nada más no puedo. O agradando a la novia, o agradando al novio, o al esposo o a la esposa, o al compañero de trabajo o al jefe, alguien que quieres agradar, porque a todos nos gusta el que nos den reconocimientos. Todos queremos ser queridos, porque así nacimos con esa necesidad de parte de Dios. Quiero que me quieran, porque nacemos con esa hambre de tener relación con Dios. Y entonces cuando no es Dios quien viene y satisface esa hambre de amor, vamos por la vida buscando quien me quiera. Y entonces, como quiero que me quieras, voy a hacer algo para que caerte bien, algo para que me digas que voy bien, good job. Y entonces toda mi vida me la paso estresado porque no le puedo caer bien a todos. Y cierto, no, que a veces que vamos a ciertas fiestas, que ay, nada más voy porque tengo que quedar bien. ¿Por qué tienes que quedar bien? Porque si no, después no me quieren. Y entonces, aunque quiero descansar el sábado, no tengo que ir. Y si vamos analizando, muchas de las cosas que hacemos son porque somos presas de que tenemos que querer, quiero que me quieran, y alguien más me va diciendo cómo vivir, y entonces eso causa estrés, causa preocupación, causa, sobre todas las cosas, que no cumples el propósito de Dios para tu vida. Todos tenemos un tiempo determinado de vida, y déjame decirte que no te va a alcanzar el tiempo para hacer todo. Y es a propósito. Dios nos da, ¿cuánto les gusta? 100 años a lo mucho. No te va a dar tiempo para hacer tu voluntad, la voluntad de los que están alrededor y la voluntad de Dios. Tienes que escoger una, porque esta vida no te da tiempo para hacer todo. Entonces, se refiere en el trabajo, se refiere a tal vez el sueño americano. Ay, la casa, el carro, el negocio. Déjame decirte que si escoges el sueño americano, no te va a alcanzar el tiempo de hacer el sueño de Dios para tu vida. Si escoges tu propio sueño de los demás, o el sueño de tu papá, o el sueño de tu hermano, o el sueño de alguien más que te está diciendo, no, es que tú para ser alguien exitoso tienes que hacer esto. El éxito de Dios no es el mismo éxito del mundo, de la sociedad. Y para eso, en la palabra de Dios, aunque ustedes no lo crean, hace más de 4000 años de este texto que vamos a estar viendo, pero sin embargo, Dios es bien práctico y nos habla de las crisis de identidad. No sé cuántos de ustedes han emigrado a este país y se encuentran así como, dirían por ahí, la hermana India Valía, ¿de dónde soy? ¿Soy de aquí o soy de allá? Y ni de aquí ni de allá, y estamos batallando, ¿qué soy? ¿Mexicano o soy norteamericano? Y estas crisis se hacen más fuertes cuando son jóvenes los que nacen aquí, y los papás, como quien dice, son primera generación de migrados que llegan, pero los hijos ya dicen, pues me caen bien mis papás, pero pues yo veo que aquí todo en inglés se mueve, y pues ¿de dónde soy? Si de aquí o de allá, ¿verdad? Déjenme decirte que en Hebreos, en el libro de Hebreos, hay un personaje que sufrió crisis de identidad también, y se llama Moisés. Y en esta hora vamos a estudiar este personaje, y para eso, ahí está en tu bosquejo, o si lo quieres buscar en tu Biblia, Hebreos 11, 23 al 27, dice así: fue por la fe que cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por la causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Y para darte un contexto de esto que te estoy leyendo, en ese entonces, cuando Moisés era bebito, el faraón hizo un edicto porque a todos los niños menores de 2 años tenían que ser
echados al río. En ese entonces el pueblo de Israel era esclavo y estaba creciendo mucho, mucho dentro del país de Egipto. Entonces eran los hebreos dentro del país de Egipto. No sé si les suena parecido, ¿verdad? Algo que pasa ahora. En aquel entonces no había derechos humanos, no había congresistas ni senadores. Lo que Faraón decía era así como más que Dios. Si él decía, como en este edicto, todos los varones hebreos menores de 2 años tienen que ser muertos, eran muertos. Y entonces eso es lo que sucede. Entonces los padres de Moisés, ¿qué es lo que hacen? Dicen, no, pues imagínense ustedes, no es una historia, sino imagínense ustedes allí viviendo, imagínense allí con su túnica blanca, sus guarachitos, y tienen un bebito varón, y dice, ¿cómo le hacemos? Lo tenemos que matar. Y entonces la mamá empieza a darse cuenta que a X hora salía la hija de Faraón a bañarse al río. Y entonces ahí en el río ella pues siempre era a la misma hora. Y entonces la mamá de Moisés calcula y entonces hace una canasta y la echa por el río, calculando a qué horas va a salir la hija de Faraón para que pues lo agarrara, ¿verdad? Con la esperanza. Imagínense qué horrible, ¿no? El echar a tu hijo por el río esperando que lo agarren. Y qué tal si cuando lo agarraba la hija de Faraón decía, ay, no, esto es muy feo, no me gustó, no me gustó. ¿Se imaginan qué angustia para la mamá? Sin embargo, Dios tiene un plan, y a pesar de que Moisés nace hebreo, la hija de Faraón lo adopta y crece con la cultura egipcia. Entonces es un hebreo con cultura egipcia. No sé si se va apareciendo algo que sucede aquí, que soy de aquí o de allá, ¿verdad? Moisés le pasó mucho antes, miren. Les digo que la Biblia es bien, bien práctica. Y entonces lo que empieza a suceder con Moisés cuando va creciendo es que tiene que ir tomando una decisión, porque se va dando cuenta que se entera en una parte de su vida que él es hebreo. Y entonces empieza a tomar, o tiene que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Las riquezas de Faraón o la esclavitud de los hebreos? Ay, ay, ay. Y mira, por eso te comento que todos en alguna parte de nuestra vida, si queremos cumplir con el propósito de Dios, tenemos que meditar. ¿De dónde vengo? ¿A qué viene este mundo? ¿Y qué va a pasar cuando yo me muera? Y cuando empiezas a hacerte esas preguntas, vas a empezar a poder hacer un lado lo superfluo de la riqueza, de las presiones de los demás, de tus propios sueños, porque como te digo, tu vida no te va a alcanzar el tiempo para hacerlo todo. Pero mira, te enumeré las ventajas de conocer tu identidad para que no te la roben. Número 1, conocer mi verdadera identidad va a demostrar madurez espiritual. Conocer mi verdadera identidad va a demostrar madurez espiritual. Ahí es lo que va en la rayita. Y entonces en Hebreos capítulo 11 versículo 24 vamos a ir analizando versículo por versículo. Sé que hay muchísimo que pudiéramos hablar de este texto que les acabo de leer, pero vamos a enfocarnos en la identidad. Y miren, en el versículo 24 dice: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y le subrayé ahí, cuando ya fue adulto. ¿Qué sucede aquí? Que cuando tú eres bebito, tus padres van a tomar decisiones por ti. Y esto implica desde lo espiritual hasta lo material. Cuando tienes 2, 3 años, tú no opinas cómo te vistes, ¿verdad? Ahí te visten de marinerito, a las niñas ahí las traen con el chongo, ahí las traen con el shortcito, la faldita tampona, y no dice nada, ¿verdad? Pero conforme van creciendo, ay, mamá, qué vergüenza, no, yo no quiero ponerme estas trenzas, parezco la chilindrina, y ya no quieren las trenzas. Y ay, las faldotas, mamá, no me gustan las faldotas. O los niños, ¿verdad? Que quiere la mamá traerlos bien limpiecitos y chamacos trepados en el árbol y parecen changos, y ya está sucio en 10 minutos después de que lo vistieron. ¿Por qué? Porque al principio la mamá decide por ellos, pero conforme van creciendo, los padres se deben de hacer un ladito y el hijo va empezando a decidir por sí mismo. Lo mismo va sucediendo espiritualmente. Cuando yo soy pequeño espiritualmente, o simplemente tal vez no conozco de Dios, va a haber alguien que decide por mí, y ese es el pecado. Y entonces, conforme yo me voy acercando a Dios, entre más conozco a Dios, en realidad voy teniendo más conocimiento de para qué nací.
¿para qué vine a este mundo? No sé si tú pasaste por esa crisis en la adolescencia, si no has llegado a la adolescencia, qué buena onda, pero va a llegar un momento en tu vida que tú tienes que decir, bueno, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Será para trabajar? Me levanto temprano, desayuno, o tal vez mi tiempo me da de desayunar, salgo a trabajar, regreso bien cansado, ay, tengo que limpiar la casa, o hacer de comer, o cuidar a los chamacos, las tareas, me duermo allá 2, 3 de la mañana y me levanto al siguiente día otra vez, y eso todas las semanas. Y yo te invito a que a veces hagas una pausa y digas, ¿para qué tanto? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Y entonces, en esto ayuda el entender tu identidad, y allí les puse en su bosquejo la aplicación. Entre más conoces a Dios, más vas a conocer quién eres. ¿A qué me refiero con esto? Que tu madurez espiritual va a empezar a surgir cuando tú te vas acercando a Dios, y esas respuestas se van a ir contestando, esas preguntas se van a ir respondiendo. ¿Para qué nací? ¿Para qué nací? ¿Qué es lo que Dios quiere con mi vida? Y hay algo bien hermoso de parte de Dios. El área de liderazgo que Dios te dio, porque cada uno de nosotros somos líderes en alguna cosa, en alguna parte de nuestra vida. Hay veces que es en tu familia, hay veces que tal vez en tu familia te toca decir, sí señora, y pues ya no opinas, ¿verdad? O sí mamá, o sí esposa, y no opinas, pero en el trabajo eres el gran líder, qué bien. Pero en tu área de liderazgo, sea la que sea, Satanás va a tratar de destruirte. Y tal vez tú estás llamado a ser un gran líder y que ser grande en las finanzas, pues por allí Satanás te va a atacar. En el área donde Dios te diseñó para que tú brillaras es donde van a venir los ataques más fuertes. Y es por eso que muchas veces estamos con heridas en nuestra alma y no queremos hablar de ciertas cosas o relacionarnos con ciertas personas. Pero es precisamente ese el plan de Satanás, que no crezcas en esa área para que te dé miedo, que te sientas introvertido, que no desarrolles en esa área porque tienes dolor y mejor prefieres ignorar lo que te pasó. Hay veces que puede ser nada más para darles una idea. A mí, cuando era niño, siempre fui muy amiguero. Siempre era muy de que le hacía pláticas a todos, y varias veces por andar de amiguero terminaron asaltándome, porque no sabía con quién me ponía a platicar. Y para los que no saben, yo soy de la Ciudad de México y no es publicidad, ahora sí que simplemente fue así como me fue a mí a la feria. Si tú quieres ir de vacaciones allá, está bien, pero a mí me asaltaron 7 veces, y 7 veces con pistola, con navaja, de todo, ¿no? Desde como los 9 años, la primera vez me robaron una bicicleta. No, era más pequeño de 9 años. La cosa está que se acerca un hombre a decirme, oye, ¿conoces dónde está todavía me acuerdo, el Kinder Campanitas? Me preguntó, ¿el Kinder Campanitas? Y entonces yo me quedé pensando en las Kinder Campanitas, y en lo que estaba pensando, pum, me da el aventón de la bicicleta. Pues aquel ya era un joven de 20 y tantos años, y vuelo por allá, caigo en el suelo, se sube a mi bicicleta, y donde vivíamos eran puras bajadas, ¿no? Entonces se fue con toda mi bicicleta, y yo me quedé pensando en el Kinder Campanitas, ¿verdad? Y entonces esa área, pues ya no pasaban meses y yo no quería que nadie se me acercara, no quería hablar con nadie. Era así una paranoia de que me venían siguiendo, y pasaba el tiempo y se me iba quitando, y al rato otra vez ya estaba de amiguero, ¿verdad? Y entonces, para no hacerles la historia larga, cuando vienes entendiendo cuál es el plan de Dios, dije, bueno, es que es algo que Dios me dio, el relacionarme con los demás, porque es parte de lo que Dios depositó en mí, que es parte de mi identidad, y que si yo quiero cumplir con el sueño de Dios, tengo que superar ese dolor, tengo que superar ese trauma para seguirme relacionando, porque si no, no voy a cumplir con mi sueño o con el sueño de Dios en mi vida, y entonces no va a ser mi identidad. Voy a vivir mi vida a la mitad. Imagínense que Moisés no hubiera aceptado la identidad que Dios le dio. Dios le dio a Moisés la identidad de ser el caudillo que iba a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Pero en aquel entonces el hijo de Faraón
tenía mujeres, dinero, fama. No, hombre, que MTV, ni que Ventaneando, ni la señorita Laura. No. Él era más famoso que cualquiera. Era como si fuera Dios. Y lo que él decía, todo lo tenían que obedecer. Entonces Moisés tenía dinero. Egipto era el país más fuerte en aquel entonces del mundo conocido. Tenía fama, tenía poder, tenía todo lo que tal vez el sueño americano te pudiera dar. Él ya lo tenía, había crecido con ello. Sin embargo, el sueño que Dios había puesto en él, la identidad que Dios había puesto en él, tenía él que tomar una decisión, porque no le iba a alcanzar la vida para hacer las dos: el vivir en el lujo, en el placer, en la fama, o ser el libertador del pueblo de Israel. Y entonces él empieza a crecer, y dice que cuando creció, dice que cuando fue ya adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La aplicación, como te digo, cuanto más te acercas a Dios, vas a tener que rehusarte a hacer algunas cosas. Y muchas son cosas malas, pero hay muchas que son cosas buenas. Y como te comento, en mi vida tuve que rehusarme a ser introvertido, tuve que rehusarme a ser al miedo. Dije, yo no puedo vivir con miedo. No sé, en tu caso tal vez tú tengas que rehusarte a algún trabajo, o rehusarte a hacer algo para hacer tiempo para Dios, porque tenemos que tomar decisiones. El cumplir con mi sueño en Dios me va a costar un precio, que es renunciar a mi propia voluntad, o a la voluntad de los demás, a la identidad que supuestamente yo quiero obtener para tener éxito de acuerdo a este mundo. Mira Juan 8:14 como dice: estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo. Es San Juan el que está escribiendo esto. Respondió Jesús, y aquí le subrayé: pues sé de dónde vengo y a dónde voy, pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Estas son las palabras de Jesucristo, y él tuvo que rehusarse a hacer la voluntad de los fariseos. Él tuvo que rehusarse a hacer la voluntad. Su papá era carpintero. Su oficio era carpintero. Tal vez él se sintió muy decepcionado, el papá, de decir: wow, yo te entrené todo este tiempo para que tú te hicieras cargo de la carpintería. Pero Jesús sabía de dónde venía y a dónde iba. Si tú no sabes de dónde vienes, qué es el sueño de Dios para tu vida, vas a vivir tratando de complacer a otros, y no te va a alcanzar el tiempo. Mira, vamos a ver otro texto en Juan 13, del 3 al 5. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas, y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Otra ventaja de cuando tú conoces tu identidad y tienes madurez espiritual es que tú puedes servir a otros y no te sientes menos. En aquel entonces, el lavarle los pies a alguien era una tarea para los esclavos, para los sirvientes de la casa. En aquel entonces que Jesús nació, no había pavimento en las calles, todo era de tierra, andaban con sus guaraches, y entonces lavar pies sudorosos, polvientos y apestosos era trabajo de un sirviente. Sin embargo, Jesús dice que se agacha y le lava los pies a los discípulos. ¿Por qué? Porque eso no lo hacía menos, al contrario, el servir lo hacía mayor, pero él sabía para quién lo hacía. Muchas veces cuando tú estás en la iglesia o en otro lado y no estás seguro de quién eres, y entonces empiezas a ver a alguien que no, ¿cómo me voy a agachar ante él? No, entonces ¿quién voy a ser yo? En el trabajo, los celos, las envidias. Ay, mira, ya ganó más. Y entonces el que gane más quiere decir que tú eres menos. O el que el jefe le dijo buen trabajo y uno se pone celoso, ¿quiere decir que tú no estás haciendo buen trabajo? Cuando tú estás seguro de quién eres, vas a poder servir sin envidia, sin resentimiento, sin competencia, porque lo estás haciendo para Dios. Esa es la clave de la madurez espiritual, el saber que todo lo estoy haciendo para Dios. ¿Qué tal, como ejemplo, la familia? Ay, esos ejemplos me gustan, porque cuando lo aterrizamos en la familia es cuando saltan chispas. ¿Qué si tú lavas los platos todos los días y tu esposa no te lo agradece?
O tu esposo no te lo agradece. ¿Quién lava los platos? O tal vez es la lavaplatos, ¿verdad? ¿Quién los lava? Pero bueno, ¿quién los acomodó y quién los sacó y los secó? Ay, no, pues es que me la paso. ¿Qué crees que soy tu criada? Me la paso, hace y hace y hace. ¿Quién eres? Tu identidad. ¿Eres hijo o hija de Dios? Lo debes de hacer para Dios y Dios te va a dar tu recompensa. Si lo estás haciendo para los que te rodean, ahí es donde se empieza uno a frustrar. Ay, me la paso doblando tus calcetines y tú ni siquiera lo levantas del piso. Óralo, dile a Dios: Señor, trata con él, te la mandas o te la... Yo sé quién soy y empiezo a orarle a mi Padre Celestial. Él va a poner orden en mi familia, va a poner orden en mi vida. Pero es una ventaja de saber quién soy, porque voy a poder servir sin sentirme menos, sin que mi autoestima se vea afectada cuando tengo que agacharme ante tal o cual persona. No necesitas ser el jefe para ser alguien de valor. Tu valor te lo da Jesucristo, tu valor te lo da Dios, solamente Él. Comúnmente a las sociedades, entre más nuevo es el carro que traes, más vale. ¿Y cuánto te va a durar eso? ¿1 o 2 años? Porque después siguen saliendo modelos de auto más nuevos, ¿no? O el dinero que tienes, y que cuando se te va el dinero vales menos. O tal vez es los hijos que tienes, que estén muy bien portaditos, y cuando van creciendo y se van revelando, ¿qué quiere decir? ¿Que vales menos? Tu valor te lo da Jesucristo. No es nada que tú hayas hecho ni nada de lo que vayas a hacer. Tú sigues valiendo lo mismo. Te portes bien o te portes mal. La clave está: si te portas mal, la consecuencia del pecado es muerte. Y las consecuencias del pecado duran toda la vida, y hay veces que la eternidad si no te arrepientes. Entonces, tú vales lo mismo. No importa lo que hagas. De hecho, cuando meditas, Dios te va a seguir amando aunque estés en el infierno, pero allá vas a estar. Dios no te dejó de amar. La cuestión está que tú no aceptaste ese amor. Entonces, Dios no es odio, pero tenemos que entender que tenemos una identidad y que tenemos que vivir de acuerdo a ella, y que el valor ya Dios te lo dio. No tienes que esperar a que la sociedad, el mundo, tu jefe o los vecinos digan: ay, sí, es un gran hombre. Hoy no, sí, ya cuando, clásico, ¿no? Ya que se murió, ay, sí, era bien buen papá. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos esperamos a que estemos muertos? Valemos por lo que Dios hizo, por lo que Dios, con la sangre que nos compró. Eso es lo que nos da valor. Así que tú no puedes hacer nada para valer menos. Tú sigues valiendo lo mismo. La cuestión está que no estás experimentando el estilo de vida que Dios quiere darte. Número 2, conocer mi verdadera identidad define mis responsabilidades. Ay, esta está buena. Conocer mi verdadera identidad define mis responsabilidades. Y mira lo que dice Hebreos 11:26. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Se está refiriendo a Moisés. Él consideró, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Ándale. Mira, te leo otro, Romanos 14:12, y ahorita los analizamos. Dice: es cierto que cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo. La aplicación de estos textos que te acabo de leer es: me hace ver, o sea, las ventajas de tener mi identidad bien definida es que me hace ver claramente qué es lo que Dios espera de mí y qué es lo que no espera de mí. O sea, cuando tú sabes para qué naciste y para qué viniste a este mundo, vas a aprovechar tu tiempo efectivamente y no vas a estar perdiendo el tiempo en: ay, tengo que agradar a fulanito, o será acá, o será allá, y entonces el trabajo, a veces decisiones de trabajo: agarro este trabajo o no, el overtime o no, me voy a vivir acá o no. Cuando tú entiendes tu identidad, automáticamente todo cae en su lugar. Un ejemplo, a mí, por eso te traje esta serie, porque cuando yo comprendí estos principios, muchas cosas en mi vida se simplificaron. Estaba, como ustedes saben, dentro de las reservas del Navy. Cuando recién me metí, me gané un viaje de 1 año con todo pagado a Afganistán. Y entonces estaba allá, dije: Señor, ¿qué ando haciendo de este lado del mundo? Y entonces, porque había una confusión en mi identidad. Yo quería el sueño americano. Yo decía: ya me cansé de estar trabajando para esto de Dios. Dios, no me estás dando lo que yo quiero. Yo lo que quiero es dinero. Quiero tener mi retiro asegurado, una casa grande con carros. ¿Quién no quiere eso?
bueno, yo lo quería, y entonces que me meto a Navy, ya, y entonces cuando estoy allá dije, caramba, pues nada de esto me está gustando. Si a mí nunca me ha gustado la violencia, yo soy un hombre pacífico, y ahí nos tienen en el entrenamiento, a ver, trompense, y ahí nos estaban entrenando de cómo, y defensa personal, y que a ver, tiro al blanco, y yo dije, pero si a mí nada de esto me gusta, ¿cómo carambas vine a caer aquí? Y te vas dando cuenta porque hay un engaño en tu identidad. Te hace creer Satanás el sueño americano, que no tiene nada de malo, pero eso viene por añadidura. Dios te lo da cuando tú le das tu vida, cuando tú le das todo lo que tú quieres. Es el orden. Mateo 6:33 dice, busca a Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero cuando tú andas buscando las añadiduras, tu vida llega hasta el otro lado del mundo, literalmente. Y entonces, cuando regresé, le dije, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, y dentro de los planes de Dios estaba el que yo fuera pastor. Yo me venía rehusando desde hace bastantes años, y ya Dios me lo había dicho desde que me convertí, pero yo decía, no, ese hermano que me profetizó, estaba lleno de emoción, ¿qué voy a andar yo así siendo pastor? No, y me defendí por como 20 años, hasta que dije, no, pues está bien, Señor, vamos a probar. Y cuando empecé, hagan de cuenta un pececito en el agua, mi vida se simplificó hasta cierto punto, pero empezó se va a acabar el contrato del Navy, ¿qué hago? Lo reanudo, porque si duro 20 años en esto, ya me llega el chequecito solito, y ya no tengo que, mira, está bien tranquilo ahorita, ya las tropas las van a sacar de Afganistán, ya no me mandarían, y ahí me tenía en mi cabeza pensando si renovaba o no renovaba el contrato. Cuando entendí esto de la identidad, dije, ¿qué ando coqueteando? Si ya me di cuenta que eso no es para mí, Dios no me llamó a eso, y estoy viendo por el otro lado que no me va a dar tiempo a hacer mi voluntad, que era el retirarme después de 20 años y hacer la voluntad de Dios, que es el estar trabajando en su obra. Y entonces eso te simplifica mucho la vida. Y sí, no fue sencillo con respecto a que mi sueño, yo dije, pues es que siempre sí me gustó, ya que andaba yo allá, se me olvida a uno, ¿verdad? Ya que pasa el susto, pues ni me espanté tanto, decía. Chiquito, lo bueno es que lo escribí, llevaba un diario, y cuando le vuelvo a leer mi diario digo, sí estaba asustado. Pero pasa el susto y se nos olvida todo lo que prometimos, todo lo que, pues ni es cierto, ni estaba tan feo el estar allá. Tenía mi propio cuarto y no le daba, no tenía, bueno, ya mejor no digo porque es cumpleaños de Miriam, ¿verdad? Yo decía, ya estoy solterito y demás. Pues sí, papá, pero ¿a qué precio? Era el constante miedo de no saber si ibas a despertar a la mañana siguiente. Era que 2, 3 de la mañana, corre a esconderte al búnker porque hay el bombazo. Y era un estrés constante, y todo eso vino a raíz de la confusión de identidad. Yo me quería creer Rambo cuando Dios me dijo, eres pastor. No, Señor, mira que Rambo es más interesante, es más divertido, más acá, y el palacate rojo, y me veía bien macho con mi pistola, y me acuerdo cuando estaba en el entrenamiento me tomaba fotos y se las mandaba a Miriam por email, y le decía, mira mijo, cómo me veo. Y ya al rato, Señor, ya porque era el entrenamiento, ya que me mandaron allá, Señor, y ahí va otra vez, y ahí va en el avión, ahí voy, pero sí es cierto, aquí ya no hay viaje de regreso. No, fue interesantísimo, una experiencia religiosa de Enrique Iglesias, ¿verdad? Pero te simplifica la vida el saber tu identidad. No te metes, como dirían por ahí, en camisa de 11 varas. No te metes en cosas que Dios no te mandó a hacer, viviendo angustias y presiones que Dios no te llamó a vivir, queriendo complacer a fulanito o menganito, o lo que la sociedad dice, que tú para ser un buen padre de familia tienes que hacer esto o aquello. Si tú sabes a qué te mandó Dios, hasta se te simplifica en las tardes el decir, voy a llevar a mi hijo a que se meta al fútbol o que no se meta al fútbol. Hasta para eso, porque entonces tú empiezas a analizar tu vida y vas diciendo, bueno, mi hijo sí, actividades después de la escuela son buenas, pero cuando tu hijo ya no está rindiendo a la escuela porque se queda dormido, porque todas las tardes se está desvelando porque tiene que ir al fútbol o al karate o a la natación, empiezas a analizar y dices, bueno, Dios, ¿a qué me llamó? ¿Para qué me llamó a tener un hijo?
para darle herramientas en la vida? ¿El karate, el fútbol, el soccer, la natación? ¿O las matemáticas, español, inglés, el tener una educación? Porque tu vida y la vida del niño no alcanza para todo. Y al rato andamos corriendo como Speedy González y ahí haciendo la tarea en el camino. Y ahorita ya llegamos a la natación, ahí va el niño en el carro y ahí se le daña en el freno. ¿Por qué? Porque queremos hacer todo. No se puede. Mira, punto número 3. Conocer mi verdadera identidad define mis prioridades. Y esto viene bien ligado a esto que te estoy mencionando. Hebreos 11:25. Prefirió ser maltratado, o sea, Moisés, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los placeres momentáneos del pecado. Y ahí está subrayado, los placeres momentáneos del pecado. La aplicación, ¿en qué me ayuda esto? Me ayuda a saber en qué enfocarme y qué ignorar. Me ayuda a saber lo que es valioso y lo que no es. A pesar de que esto se escribió hace tantos años, tanto el libro de Hebreos como Hebreos está refiriéndose al libro de Éxodo, que se escribió muchísimo antes, ahí es una de las pruebas más tremendas de que la Biblia es inspirada por Dios. No pasa de moda. Y a lo que Moisés estaba enfrentando eran los placeres del pecado. Como les mencionaba, Moisés se le antojaba una uva y tenía ahí 30 mujeres pelándole la uva despacito, cuidándosela en la boca, y aquel hombre, y tenía gente echándole aire y sobándole los piecitos, tenía todo lo que se les pudiera antojar. Imagínense allí adentro de la pirámide y que ahora se me antoja un viaje en burro, y no, qué burro, le traían el elefante y el camello, tenía todo lo que se pudieran imaginar, el camello con los rines cromados así bien, tenía de todo. Y todo eso, él dijo, son placeres momentáneos. Cuando tú empiezas a meditar que todos vamos a morir, no nos gusta pensar en ello, pero es necesario para definir nuestra identidad. Esta vida es algo pasajero. Todo lo que haces, mídelo así. Lo que estoy haciendo ahorita va a tener efecto en la eternidad para mi bien, o nada más me está haciendo perder el tiempo. Porque cuando Satanás ya no te puede hacer pecar, te va a llenar de actividades para neutralizarte. Y andamos, como les digo, como Speedy González, de aquí y dormimos 3 horas y seguimos dándole. Lo que estás haciendo va a tener impacto en la eternidad. El otro día estaba viendo un documental de una corista que grabó muchísimos, con muchos artistas, y se ganó el Grammy y demás, y le enfocan en el presente. Eso fue desde la época de los 60, 70 que esta corista fue muy famosa, y entonces la enfocan en su vida, y tiene todos sus trofeos así. Vive la pobre mujer, como es artista, como que no tiene mucho orden en su casa, y tiene un reguero de discos de platino y demás, pero todos así aventados en el suelo, y los trofeos allí todos llenos de polvo, y dicen, ay, perdón, es que no los tenía contemplados que vinieran, pero quiero que me conozcan como realmente vivo. Y entonces los pasa, y a lo que voy no es como vive, eso es independiente, sino todos los trofeos todavía ni se mueren, ya están allí empolvados, arrumbados en un rincón. Por lo que damos la vida, los competidores olímpicos que dan todo y se limitan de tantas cosas. ¿Para qué? Para una medalla que al rato vas a tener allí. Al rato ni se acuerda. ¿Ustedes se acuerdan quién ganó las Olimpiadas en natación de 100 metros? O carrera de velocidad, o en el maratón. Uno por ahí. Los demás, yo ni me acuerdo. Con trabajos me acuerdo quién ganó el mundial ahorita. ¿Alguien se acuerda quién ganó el mundial hace 4 campeonatos atrás? ¿Verdad? Es a lo que voy. ¿De qué sirve tanto si se va a quedar en esta vida? Obviamente tenemos que entender que trae placer el pecado, pero es momentáneo. Por eso el pecado es atractivo, porque siendo sinceros, y la misma Biblia lo dice, es placentero, sí produce placer, sí es rico por un tiempo, pero después te va a afectar toda tu vida. Entonces, esos placeres no han cambiado. Y una forma fácil de aprendértelos, las Fs: fama, fortuna y las faldas. Las faldas pues son en el caso de los hombres, las mujeres, ¿verdad? En el caso de las mujeres, pues los hombres. Aunque trabajamos diferentes hablando de placeres, pero a los hombres nada más vemos faldas y no,
así como el exorcista, ¿verdad? Ahí andamos volteando la cabeza. Las faldas, la feria, o sea, la lana nos llama la atención. Y la fama. Esas tres siguen siendo las armas más utilizadas de Satanás. Son las tres. O en otras palabras, el placer, las posesiones y la posición. Son las tres cosas que Satanás va a utilizar para hacerte tropezar. Si tú andas detrás de ellas, tu vida se va a neutralizar y todos los planes que Dios tiene para ti no los vas a poder lograr porque estás atorado en eso, buscando alcanzar un espejismo. Un ejercicio, algo que te quiero dejar de tarea. Si tú pudieras decirme en este momento cuáles son las 5 prioridades por las cuales vives. Las 5 prioridades por las cuales vives. No me las digas, nada más medítalas. Si tú las sabes, las 5 prioridades por las cuales vives, te va a ser sencillo, más sencillo el seguir tu identidad. Y que cuando el diablo venga y te presente algo enfrente, lo vas a poder superar la tentación. Pero un ejemplo, si una de mis prioridades no fuera mi familia, y se me presenta una mujer muy bella, y yo no tengo mis prioridades bien establecidas, el placer de ese momento me va a hacer, ay, ¿y qué tal si me hace ojitos? Y entonces, ay, pues quién es, como dicen por ahí ese salmo tan tremendo que dice, no soy de cartón y pues tú sabes que mi corazón es tuyo, pero pues ay, voy a tropezarme con la mujer bonita. Porque si no tienes tus prioridades establecidas, si no las sabes, ¿cómo las vas a vivir si ni siquiera las sabes? Entonces, ese es uno de los propósitos de esta serie de predicaciones, que tú establezcas tus 5 prioridades, mínimo 5, y que vivas y te acuerdes cuáles son y vivas de acuerdo a ellas. Si no las sabes, si no las has meditado, te las dejo de tarea. Pero, de verdad, si esto no lo pones por obra, si tú no sabes para qué estás viviendo, alguien más va a venir a planearlo por ti. Alguien más te va a decir, hay muchos voluntarios que van a querer planearte tu vida, y es cuando te roban tu identidad. Y tu identidad es única, y es por eso que no te debes de comparar. Hay veces que nos ponemos nerviosos o celosos o enojados porque me comparo con fulanito y no soy como él, no he logrado el éxito de él. No, porque tú eres tú y no te pareces a nadie. Tú eres tú, y cuando lo analizas, tú tuviste unos padres que no los tuvo la otra persona. Tú naciste en un lugar donde no nació la otra persona. No te compares, porque si tiene más la otra persona te vas a desanimar, o si tienes tú más que el otro te vas a ensoberbecer. El compararte no es bueno, te roba tu identidad. Vamos a ver ¿Cómo? Porque va diciendo aquí que en el segundo texto que te leí, el de los placeres momentáneos del pecado, ¿cómo fue que Moisés venció lo que es la popularidad o el placer o las posesiones, el tener eso? Mira, la popularidad se dio cuenta que era mejor hacer la voluntad de Dios. Cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, te llena más, te satisface más que cuando tú te la pasas queriendo agradar a la gente. Ponlo por obra, de verdad, y te vas a dar cuenta. Cuando tú amas a los hermanos en la iglesia, te vas a dar cuenta que ese placer es mejor que el placer del pecado, de andar queriendo que te quieran, que quedar bien con la chava, andar coqueteando, o las chicas, ay, mira, que me anda pretendiendo. Cuando tú sirves a Dios o sirves a la familia espiritual, eso te satisface de una manera tan hermosa, te llena, te hace sentir precisamente que estás cumpliendo con la misión por la cual naciste, que estás llenando tu identidad con lo que estás haciendo. De verdad, apenas voy a durar 1 año y medio de estar 100% trabajando como pastor. Anteriormente había sido pastor de niños, pastor de jóvenes, pastor territorial. Bueno, había pastorado a todo y de todos, pero nunca me había dejado caer en las manos de Dios y decirle a Dios, mira, no me importa si tengo un sueldo o no tengo un sueldo, Señor, voy a hacer tu voluntad. Y desde hace 1 año y medio que no tengo un sueldo, pero me siento tan satisfecho que digo, si en este mismo momento yo muriera, me muero en paz, me muero tranquilo, no le tengo miedo a la muerte porque estoy dentro de mi identidad, estoy cumpliendo por la razón por la que Dios me hizo nacer, estoy cumpliendo con el sueño de Dios, y eso me trae una paz de decir, ¿va a haber problemas? Sí,
Escasez tal vez económica, sí, pero estoy haciendo tesoros en el reino de los cielos y estoy dejándole la mejor herencia a mis hijos, que es el ejemplo. Piénsalo, ¿a qué Dios fue a lo que te llamó? Tal vez no lo sabes, pero lo puedes empezar a preguntarle: Señor, defíneme mi identidad, revélame para qué me hiciste nacer, cuál es el sueño que tú pusiste dentro de mí. Y cuando empiezas a vivir ese sueño, wow, el que es más feliz eres tú, porque como que algo adentro empieza a funcionar y se llama pasión por Dios. Y tú dices: wow, esto es mejor que estar en Disneylandia. O sea, te emocionas más que haber ido a Six Flags y dejarte caer ahí en los... Es tan emocionante hacer la voluntad de Dios, pero tienes que empezar por algún lado. Es mejor que las posesiones el tener paz con Dios, el levantarte tranquilo en las mañanas, el que suene tu celular y no finjas la voz y no, número equivocado, ¿verdad? La paz de Dios, de estar tranquilo, de decir: no tengo, como dirían por ahí, cola que me pisen, me estoy portando bien. Eso es mejor que las posesiones, el poder dormir tranquilo, el no llevar una doble vida, que si te robaste algo o que si andas con la casa chica o la grande, ¿verdad? Mira Filipenses 3:8, que dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás. Y ahí está subrayado, ¿verdad? Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Ojalá este texto se cumpla en tu vida, que puedas desechar todo lo que Dios te pide que deseches con tal de ganar a Cristo. Punto 4, ya casi termino, dice: conocer mi verdadera identidad determina mi destino. O sea, te ayuda a dejar tu pasado, te ayuda a disfrutar tu presente, pero también va a definir tu destino y vas a poder tener paz. En Hebreos 11:27, mira lo que le pasó a Moisés. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Este invisible es Dios. Tenía sus ojos puestos en el invisible. ¿Qué aplicación tiene esto? Dios quiere cambiar mi carácter, pero yo quiero cambiar mis circunstancias. Muchas veces yo estoy viviendo mi vida en el aquí y en el ahora y no estoy pensando en el futuro. Y en el aquí estoy sufriendo porque tal vez no tengo la economía que quisiera tener, o no tengo el carro que quisiera tener, o no aguanto seguir viviendo con quien vivo. Y entonces estoy pidiéndole a Dios: cámbiame las circunstancias, cámbiamelo, la ahorco, o me ahorca, o nos ahorcamos, quítame ya de esto que estoy viviendo. Pero Dios dice: estoy formando tu carácter, estoy formando tu carácter. Y tú no le dices: a mí no me importa el carácter, Señor, yo lo que quiero es ya dejar de sufrir. Y Dios te dice: esto es tan solo temporal. Como me quedé con este ejemplo de Afganistán, con esto a mí me cayó, Dios me explicó mucho a través de lo que viví de mi vida. Y algo que a mí me quedó bien claro es que el vivir en Afganistán fue algo que al principio era de miedo, pero después lo empecé a disfrutar. Dicen por ahí que a todos se acostumbra uno, menos a no dormir y a no comer, ¿verdad? Y la verdad, la comida allí sí, porque eran los cocineros del Navy, y entonces ya tenías tus horas así como relojito, donde nada más ibas, te sentabas y era tipo buffet, ¿no? Allá agarrabas lo que querías y todo era gratis, y las sodas gratis, y las bebidas energéticas gratis, y si querías postre gratis, y entonces era así bien suave, ¿no? Porque, bueno, al menos yo sí me emocionaba, ¿no? Así como el chavo, y vamos a comer, y todavía me acuerdo, mira, el lunes era espagueti, y el martes era comida mexicana. Bueno, le llamaban comida mexicana, ¿verdad? Eran de esos tacos duros, así que, pero cuando estás allá, pues tú dices: qué buena onda, y nada más llego, me siento y no tengo que lavar platos, no tengo que cocinar nada, la lavandería también, tú nada más echabas tu uniforme y cuando llegabas de trabajar ahí estaba tu ropa dobladita, acomodadita, y es de aquellas, y pues yo llegaba a mi cuarto y todo seguía exactamente en el mismo lugar donde lo había dejado. No había juelito que me anduviera moviendo nada, ni rompiendo nada, todo estaba en su lugar. Y entonces era emocionante, pero cuando me preguntabas: ¿quieres regresar a casa? No lo pensaba ni por un segundo. Claro que sí, me quiero regresar a casa. Algo así es esta vida con respecto a la eternidad. No te encariñes aquí. Piensa, obviamente, si no lees la Biblia, ninguno de nosotros nos acordamos de la eternidad.
Entonces cuando yo voy leyendo la Biblia me voy dando cuenta de lo que Dios tiene guardado para mí, de lo que me espera. Y entonces es cuando digo, podrá estar muy suave aquí, podrá hacer todos los martes comida mexicana, podrá estar mi ropa lavada, pero yo me quiero ir a la eternidad, porque esta vida está llena de sufrimiento, de dolor, todo se envejece. Sí, ¿verdad? Sí, todos nos envejecemos, nos enfermamos, nos duele, que el lumbago, que la artritis, que todo nos va doliendo y todos vamos para allá, algunos antes, algunos después, pero a todos nos va a empezar a doler, todos nos vamos a enfermar, o nos roban, o hay envidias, hay resentimiento, y todo eso no va allá. Entonces cuando tú te empiezas a analizar al más allá, vas a empezar a darte cuenta que tienes que salir de tu Egipto. Moisés tuvo que salir de su Egipto, y en todas partes de la Biblia Egipto representa ese lugar de esclavitud al cual tú piensas que estás viviendo, pero lo único que estás haciendo es sobreviviendo. De verdad, cuando tú te dejas caer en las manos de Dios es cuando de verdad empiezas a vivir. No le tengas miedo a la voluntad de Dios. A la voluntad que le debes de tener miedo es a la tuya, porque tu propia voluntad es la que te causa dolor, la que te empobrece, la que te problema. Nuestras propias brillantes ideas son las que nos meten en problemas. Analiza tu vida y vas a darte cuenta que los dolores más fuertes que han venido a tu vida han sido por tus brillantes ideas. Estoy casi seguro. Al menos que yo sea el único que se metió al Navy, ¿verdad? Bueno, en ese caso sí, ¿verdad? Pero cada uno de ustedes yo creo que han tenido sus viajes gratis y todo pagado. Satanás va a buscar robarte la misión por la cual naciste. Y miren, Hebreos te dice la solución. Hebreos 12:2 dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Si Jesús no hubiera sabido cuál era su recompensa, no hubiera aguantado lo que aguantó. Para que tú puedas cumplir con la misión por la cual Dios te creó, tienes que tener una visión bien clara hacia dónde vas. Y para tener una visión clara hacia dónde vas, tienes que tener la vista puesta en Jesús. Solo así vas a aguantar las tormentas, las tempestades, las opiniones de los demás, las críticas, uy, no, es que tú debieras de hacer esto, no, tú debieras de hacer el otro. Como te digo, hay mucha gente que está formada para decirte cómo debieras de vivir, pero pregúntale a Dios. Y cuando tú tengas tu vista, tu visión puesta en el invisible, vas a poder hacer lo imposible. Así que con eso vamos a cerrar nuestros ojos. Y te voy a invitar a que tú le digas a Dios tus frustraciones, tus miedos, tus inseguridades en tu identidad, si alguien te ha robado, si la vida que estás viviendo no te gusta, si piensas que lo que estás viviendo vale o no vale la pena. Y pídele a Dios: Señor, dame la fuerza para tener el valor de vivir la vida como tú quieres que yo la viva, la visión que tú quieres que yo tenga. Señor, permíteme tener la fuerza para poner mi vista en ti, Jesucristo, para llegar a cumplir el propósito por el cual me hiciste nacer. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que a cada uno de mis hermanos aquí presentes tú les ayudes, Señor, que tu Espíritu Santo les hable ahí en su corazón y que les revele si están viviendo el sueño por el cual tú los hiciste nacer, Señor, o no lo están haciendo. En el nombre de Jesús, yo sé que tú no estás aquí para condenar a nadie, sino que estás aquí para ayudar, porque este es el tiempo correcto para rectificar, para hacer los cambios necesarios, para vivir la vida como tú quieres. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que aquellos que están pasando por tormentas, por tribulaciones, tú les reveles, Señor, qué es lo que tienen que aprender de ellas, por qué es que están en medio de esta tormenta, Señor. Si es tu voluntad o ha sido la voluntad de ellos que los ha atormentado, que los ha metido en aprietos, Señor, y ayúdales, dales la fuerza para salir de cualquier tempestad en la que estén
pero sobre todas las cosas, Señor, cambia su carácter, transfórmalo, Señor, fortalece su relación entre ellos y tú. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido esto sabiendo que nada podemos hacer si no te lo pedimos a ti. Nada podemos hacer separados de tu mano. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que cambies el carácter de cada uno de nosotros, Señor, que nos des paciencia, que nos des amor, Señor, que nos des tolerancia los unos con los otros, Señor, que nos des ese amor, Padre, con el cual tú nos amas. En el nombre de Jesús, Señor, yo soy el primero en decirte, Padre, me quedo corto, no tengo el fruto de tu Espíritu. Ayúdame, Señor, ayúdame, porque tú dices en tu palabra que has venido a los enfermos, no a los que ya son perfectos. Señor, tú veniste a los que nos decimos que no podemos. Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Tú dices en tu palabra que si tu pueblo se arrepintiese de su mal camino y buscase tu rostro, Señor, y empezara a portarse bien, Señor, tú escucharías su clamor y sanarías su tierra, Señor. En el nombre de Señor, cualquiera que sea su problema, Señor, económico, de salud, de relación, Señor, cualquiera que sea el área por la cual Satanás está atacándolos, te pido que tú les bendigas, que tú les guardes, Señor, que tú les formes y que les hagas a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, todo